Hola a todos. En primer lugar, daros la bienvenida al canal de Psicotécnicos 2X. Hoy vamos a explicar las fracciones y todas las operaciones relacionadas con ellas. La fracción se puede llamar fracción, número fraccionario o quebrado, y siempre tiene dos partes. Una que es el numerador, que es la parte de arriba, la línea de división, y la parte de abajo, que sería el denominador. La fracción lo que significa realmente es que de 5 partes, que sería la parte de abajo, es una barra dividida en 5 partes, que sería el denominador, cogemos tantas partes como nos indique el numerador. Es decir, en este caso sería 4/5 lo que tenemos representado en la barra. De 5 partes totales hemos coloreado de rojo 4. Clasificación de fracciones. Tenemos por un lado la fracción propia, que es aquella donde el numerador es menor que el denominador, es decir, la parte de arriba es menor que la parte de abajo y siempre va a ser el valor menor que 1. La fracción impropia es aquella donde el numerador, es decir, la parte de arriba, es mayor que el denominador y por lo tanto el valor de la fracción va a ser siempre mayor que 1. Y después está la fracción mixta o número mixto, que es aquella que está expresada por un número y una fracción, pero sin signo de multiplicación entre ellos. Es decir, sería esto. No podemos confundirla con, por ejemplo, 4 por el puntito o la x, 1/5. Esto sería una multiplicación, pero el número mixto no lleva ningún signo en el medio. Es lo mismo que sumar el número entero, es decir, 4, más la fracción, 4 más 1/5. Para resolverlo, la fórmula directa sería multiplicar el 4 por el 5 y sumarle el 1, que es el número que tenemos encima de la fracción. 4 por 5, 20, más 1, 21/5. Esta sería la fracción del número mixto que nos dan. Si queremos pasarlo al revés, es decir, de fracción a número mixto, lo que tenemos que hacer es la división. 21 entre 5. Me entra 4 y me sobra 1. Para expresarlo en número mixto tenemos que poner el cociente, que es el 4, delante. Encima de la fracción el resto y abajo el divisor. Es decir, 4, 1, que sería el resto, quinto, que sería el 5, y el mismo número que teníamos antes en la fracción en la parte de abajo. Este sería el número mixto correspondiente con esta fracción. Simplificación de fracciones. Simplificar una fracción es conseguir la fracción irreducible, es lo mismo. Y hay dos métodos. Uno es ir dividiendo el numerador y el denominador entre el mismo número las veces que sean necesarias. Y la otra forma es descomponer el numerador y el denominador en números primos y tachar los factores comunes arriba y abajo. En el primer método tenemos 160 entre 88, dividimos entre 2 porque los dos números son pares. Arriba me queda 160 entre 2, 80, y abajo 88 entre 2, 44. La división tiene que ser entre el mismo número, arriba y abajo, a la vez. 80 entre 2, 40, 44 entre 2, 22. Podemos seguir dividiendo entre 2 porque los dos son pares, por lo tanto, 40 entre 2, 20, y 22 entre 2, 11. Por lo tanto, como el 20 es par, pero el 11 es primo, no podemos seguir dividiendo entre ningún número los dos a la vez. Por lo tanto, la fracción irreducible sería 20 onceavos. Descomponiendo arriba y abajo en factores primos, el 160 me quedaría 2 a la quinta por 5 y el 88 sería 2 al cubo por 11. Tachamos del 2 al cubo, es decir, tenemos 3 doses abajo, arriba de los 5 doses nos quedarían 2. Por lo tanto, nos queda 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. Y abajo el 11, que es la misma fracción que nos había quedado de la otra manera. Lo hagamos por el método que lo hagamos, la fracción irreducible sería la misma. Suma y resta de fracciones. Si tenemos el mismo denominador, la suma y resta de fracciones es muy fácil. Teniendo el mismo denominador, solo sumamos la parte de arriba. Ponemos el denominador común, es decir, en este caso el 3, y sumamos 7 y 4, 11. Como esta fracción no es irreducible porque no podemos simplificarla, se quedaría así la solución, 11 tercios. Para hacer la resta lo mismo, si es el mismo denominador, ponemos ese mismo número y restamos la parte de arriba. 12 menos 1, 11, 11 quintos.
Para hacer sumas y restas, siempre que no haya paréntesis o otro tipo de operaciones, se haría de izquierda a derecha. El denominador es el mismo, por lo tanto, solo sumamos y restamos la parte de arriba. 5 más 4, 9, menos 3, 6. 6 séptimos sería la fracción resultante. Como no se puede simplificar ni dividir arriba y abajo entre ningún número, esta sería la fracción irreducible. Para sumar y restar fracciones de distinto denominador tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de las dos fracciones, en este caso de 4 y 12. Para hallar el mínimo común múltiplo recordamos que tenemos que descomponer los dos números en factores y coger comunes y no comunes con mayor exponente. El 12 es 2 al cuadrado por 3 y el 4 es 2 al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 3 por 2 al cuadrado, 12. Para resolver el mínimo común múltiplo en la suma de fracciones, lo que tenemos que hacer es dividimos el mínimo entre el número de abajo y lo que me dé lo multiplicamos por el de arriba. El mínimo ha sido 12, lo ponemos en las dos fracciones y dividimos entre 4 y nos da 3. 1 por 3 es lo que haríamos para poner arriba. Y 12 entre 12 a 1. 4 por 1. Hacemos esta operación. 1 por 3, 3. 4 por 1, 4. Y los denominadores ya son iguales. Como son los mismos denominadores, solo tendremos que sumar el número de arriba. En este caso, 3 más 4, 7. 7 doceavos sería la fracción resultante, porque como no se puede simplificar, sería la irreducible. Si seguimos, la resta se haría igual. Entre el denominador que tenemos es 3 y 5. El mínimo, sabemos que cuando los números no son divisibles entre sí y son primos, como es este caso, el mínimo es la multiplicación. Entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 15. 15 entre 3 a 5. Arriba pondríamos 8 por 5. 15 entre 5 a 3. Pondríamos 7 por 3. Operamos 8 por 5, 40. 7 por 3, 21. Como ya tenemos el mismo denominador, tenemos que restar los valores de arriba. 40 menos 21, 19 quinceavos. Nos pasa lo mismo que como no son divisibles entre sí porque el 19 es primo, la fracción resultante sería ya esta porque es irreducible y no se puede simplificar. Si se pudiera simplificar, tendríamos que simplificar al máximo para dar la solución. Para resolver la suma y la resta de fracciones, también hay un método que se llama de fracciones equivalentes. Este método consiste en, una vez que tenemos la suma o la resta de números que no son el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es, en la parte de abajo, poner la multiplicación de los dos denominadores, en los dos. Y arriba, la multiplicación en cruz de la parte de arriba de la primera por la parte de abajo de la segunda. En este caso, 1 por 5. Y en la segunda parte, al revés. 4 por 3. Operamos esto y nos quedaría 5 arriba, 15 abajo. 12 arriba, 15 abajo. Una vez que ya tenemos los dos denominadores iguales, solo tendríamos que sumar la parte de arriba. Para restar haríamos lo mismo. En este caso tenemos el denominador 3 y 5, multiplicamos 3 por 5 y 5 por 3. Y ahora para poner en la parte de arriba, en cruz, sería la multiplicación. 5 por 5 y 3 por 7. O 7 por 3, que significa que es lo mismo porque al ser multiplicación, el orden de factores no altera el producto. Aquí lo colocamos así para que estos dos números recordéis que tienen que ser iguales y estos dos números tienen que ser iguales. 5 por 5, 25. 7 por 3, 21. Y ahora restamos la parte de arriba porque la parte de abajo ya son iguales. 25 menos 11, 14 quinceavos. La forma de resolverlo es la misma. Da igual la que quieras usar. El resultado va a ser el mismo. Esta tendría una fórmula que sería A más B más menos C partido por D y aplicado lo que hemos dicho ahí, la multiplicación de la parte de abajo, uno por otro en la parte de abajo y arriba la multiplicación de A por D y B por C. Y luego la operación nos quedaría esta. La forma que más fácil te resulte es la que tienes que elegir. La multiplicación de fracciones se hace recta.
numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 1/4 por 3/5 sería la multiplicación arriba y la multiplicación abajo. 1 por 3, 4 por 5. 1 por 3, 3, 4 por 5, 20. Como en este caso no se puede simplificar la fracción, el resultado sería ese. 10 doceavos por 9/5, la multiplicación real de la operación sería recta, 10 por 9 y 12 por 5. A partir de aquí vamos a explicar dos tipos de simplificación, lo que hemos hecho antes. En este caso hemos multiplicado directamente 10 por 9, 90, 12 por 5, 60. Para simplificar dividimos entre 10 arriba y abajo o tachamos un 0, que es lo mismo, nos quedarían 9 sextos. Dividimos arriba y abajo entre 3 y nos darían 3 medios. Si lo que hemos elegido es descomponer en factores, podemos descomponer en factores cada uno de los números. El 10 es 2 por 5 y el 9 es 3 al cuadrado. El 12 es 3 por 2 al cuadrado y el 5 es 5. Tachamos un 5 con otro 5. Aquí tenemos dos doses y arriba 1, nos queda un 2 abajo. Y aquí tenemos dos treses y abajo 1, aquí se nos quita 1 y aquí otro. Por lo tanto, nos quedaría un solo 3 arriba y un 2 abajo. 3 medios. La fracción irreducible, que sería la misma de los dos métodos. La división de fracciones. La división de fracciones se hace la multiplicación en cruz. 8 por 5 y esto lo pondríamos arriba. Y 3 por 7 y esto lo pondríamos abajo. 8 por 5, 3 por 7. 8 por 5, 40, 3 por 7, 21. No se puede simplificar, por lo tanto, el resultado sería 40 21avos. Este segundo ejemplo, multiplicación en cruz. 6 por 5 abajo, 10 por 12 arriba. Lo multiplicamos, nos daría 120 partido por 30, tachamos los ceros, así nos queda mejor la división, y 12 entre 3, en este caso nos da 4 directamente, un número entero. 8 doceavos entre 5 25avos, la multiplicación en cruz, y vamos a hacer la simplificación de dos formas distintas, por aquí y por aquí. La primera, multiplicamos directamente, quitamos los ceros, dividiendo entre 10, nos quedaría 20 sextos. Como los dos son pares, dividimos entre 2. 20 entre 2, 10, 6 entre 2 a 3. 10 tercios sería la fracción resultante. En la segunda, lo que hacemos es descomponer cada uno de los factores. El 8 es 2 al cubo y el 25 es 5 al cuadrado. El 12 es 3 por 2 al cuadrado y el 5 es 5. Tenemos dos 5, tachamos 1 con el de abajo. Tenemos tres doses, tachamos 2 enteros con los de abajo. Entonces arriba me quedaría 2 por 5 y abajo el 3. 2 por 5, 10 y abajo el 3, 10 tercios. El resultado sería el mismo. Haciendo la simplificación con la descomposición en factores o con la operación y luego simplificando dividiendo entre los números. El resultado tiene que ser siempre el mismo. En las potencias de fracciones lo que tenemos es una fracción elevada a un número. Esa fracción tenemos que elevar tanto la parte de arriba como la parte de abajo. 8 al cuadrado y 12 al cuadrado. Se elevan las dos partes. Aquí tenemos tres formas de simplificar la fracción. La primera es que lo hemos elevado, lo hemos resuelto, es decir, 8 al cuadrado 64, 12 al cuadrado 144 y hemos ido dividiendo, simplificando entre 2, arriba y abajo, porque siempre nos van a quedar números pares. Entonces, en este caso, vamos simplificando entre 2 y al final nos queda los 4 novenos, que ya no se puede simplificar más. En la segunda forma de hacerlo es que descomponemos cada número en los factores. El 64 es 2 a la sexta y el 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Aquí tenemos 4 doses y arriba tenemos 6. Quitamos 4 y dejamos 2. Por lo tanto me quedaría 2 al cuadrado partido 3 al cuadrado, que es 4 novenos, que es la misma fracción que nos hubiera dado de la otra manera. En el tercer formato que tenemos es que hemos simplificado la fracción antes de elevarla. Como 8 doceavos es una fracción que se podría simplificar descomponiendo arriba y abajo o simplificando directamente dividiendo entre 4, nos daría 2 tercios, la fracción interior. Y una vez
que tenemos la fracción simplificada, la elevamos al cuadrado, cada uno de ellos. 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. El resultado de las tres maneras es el mismo y siempre tiene que ser el mismo. El inverso de la fracción es una fracción elevada a un número negativo, es decir, al -1. Eso sería el inverso de la fracción. Una fracción elevada a -1 es lo mismo que dar la vuelta a esa fracción, es decir, en este caso, 5/3. La jerarquía de operaciones de fracciones. Recordamos que la jerarquía de las operaciones es primero paréntesis y corchetes, después potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. En el primer ejemplo que tenemos una fracción, una suma y un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos una multiplicación y una resta. Lo primero que tendríamos que hacer es la multiplicación. 3 por 7, 21 y 6 por 4, 24. Como tenemos una suma y dentro del paréntesis una resta con la misma fracción que sumamos al principio, es más fácil en este caso quitar el paréntesis, ya que es suma y la suma me deja lo mismo que tenía antes, y quitamos el 1/2 menos 1/2 y directamente nos quedaría 21/24. Si operamos haciendo mínimo, el resultado sería el mismo, pero tardaríamos mucho más. Ahora, como la fracción se puede dividir arriba y abajo entre 3, los números dividiríamos entre 3 para simplificar y me quedaría 21 entre 3 a 7 y 24 entre 3 a 8. 7/8. El siguiente ejemplo que hemos elegido tiene multiplicación, suma, resta y división. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación. 1 por 4 y 2 por 5, 10. 4 décimos más 2 tercios menos la multiplicación en cruz. 1 por 7 es 7 y 3 por 5, 15. La de 4 décimos la podríamos haber simplificado también entre 2, 2 quintos. Y la operación va a ser la misma. En este caso, como el 10 es un número también pequeño, no pasaría nada por dejarlo así. El mínimo de 10, 3 y 15 es 30. 30 entre 10 a 3 por 4, 12. 30 entre 3 a 10 por 2, 20. 30 entre 15 a 2 por 7, 14. 12 más 20, 32. Menos 14, 18. 18 treintaavos. Como se puede dividir arriba y abajo entre 6, si es el mismo número, da igual que en este caso no sea primo, pero la división tenemos que hacerla entre el mismo número, arriba y abajo. 18 entre 6 a 3 y 30 entre 6 a 5. Por lo tanto, el resultado sería 3 quintos. El último ejemplo que hemos elegido es una fracción más un paréntesis con multiplicación y potencia y una resta. Lo primero hacemos lo de dentro del paréntesis, multiplicamos recto, 3 por 1 es 3, 2 por 6, 12. Como hemos dicho, si se puede, debemos simplificar por el camino, porque es mucho más fácil y mucho más en este caso que es para elevar a una potencia. Si dividimos arriba y abajo entre 3, nos queda un cuarto. Y un cuarto elevado al cuadrado es un 16avo, que es mucho más fácil que haber elevado el 3 al cuadrado 9 y el 12 al cuadrado 144, sobre todo después para hacer el mínimo. Entonces, una vez resuelta la potencia, ya tendríamos que hacer el mínimo de 16, 5 y 2. El 16 se puede dividir entre 2, por lo tanto, realmente lo que tenemos que hallar es el mínimo entre 16 y 5. Como el 16 no se puede dividir entre 5 y no tienen divisores comunes, sería la multiplicación. 6 por 5, 30, me llevo 3, 5 y 3, 8. El mínimo sería 80. 80 entre 2, 40 por 1, 40. 80 entre 16 a 5 por 1, 5. Y 80 entre 5, 16 por 4, 64. 40 más 5, 45, menos 64, menos 19, ochentaavos. El 19 es primo, por lo tanto, no se puede simplificar la fracción. El resultado sería menos 19 ochentaavos. Fracción compuesta.
Es aquella cuyo numerador o denominador o ambos contiene a su vez fracciones o números mixtos. Para reducirlas a una simple se le asigna el orden preferente de la división a la línea divisoria mayor de la fracción. El primer ejemplo sería 4/5 dividido entre 6. Como la fracción mayor es a la que le damos prioridad, sería esta. Esto sería lo mismo que expresar 4/5, 2 puntos, es decir, dividido entre 6. Para resolver esto pondríamos debajo del 6 un 1 y ya multiplicaríamos en cruz. 4 por 1 arriba y 6 por 5 abajo. Nos quedaría 4/30 que divididos entre 2, arriba y abajo, me quedaría 2/15. Esa sería la fracción resultante. El siguiente ejemplo sería 3 dividido entre 6/5, porque la fracción mayor o más grande es la que divide el 3 entre 6/5. Lo expresamos con los 2 puntos, que es mucho más fácil. Debajo del 3 ponemos un 1 y ya hacemos la multiplicación en cruz. 3 por 5 arriba y 1 por 6 abajo. 3 por 5, 15 sextos. En este caso podríamos dividir arriba y abajo entre 3 y nos quedaría arriba 5 y abajo 2. 5 medios sería la fracción resultante. El siguiente ejemplo sería una fracción 4/7 entre 6/5. Como la fracción más grande es la del medio, lo podemos expresar así para hacerlo más fácil. 4 por 5 arriba y 7 por 6 abajo. 4 por 5, 20, 7 por 6, 42. Dividimos arriba y abajo entre 2 y arriba nos quedaría 10 y abajo 21. El 21 solo se puede dividir entre 7 y 3 y el 10 entre 2 y 5. Por lo tanto, la fracción irreducible sería 10/21. Para operar números mixtos con fracciones, lo que tenemos que hacer es pasar el número mixto a fracción y después operar. Es decir, si tuviéramos 3/1 como número mixto por 1/4, tendríamos que pasar la fracción de 3/1 a fracción y después multiplicarla por 1/4. Para pasarla a 3/1 sería 2 por 3, 6, más 1, 7 medios por 1/4. Ya hacemos la multiplicación normal y nos quedarían 7 octavos. Los números mixtos no se pueden operar si no se pasan a fracción. Entonces lo primero sería pasarlo a fracción y después hacer la operación que nos manden. Bueno, hasta aquí la explicación de las fracciones. Esperamos que os sirva para resolver los distintos ejercicios y los problemas que os encontréis en los test psicotécnicos. Un saludo y hasta el siguiente.